Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 9. Vamos a abrir el libro de Romanos capítulo 5. Del versículo 1 voy a leer hasta 11. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta el versículo 11 he leído. Nosotros estamos estudiando Romanos desde capítulo 1 hasta 5. El día hoy nosotros podemos hablar sobre el tema de justificación y también reconciliación. Entonces, el versículo 1 así dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no está explicando completamente de la oración, como nosotros estamos justificados por la sangre de Jesucristo y por la fe. No está escrito, pero con esta palabra nosotros podemos interpretar, como dice, justificados pues por la fe. Entonces, cuando nosotros éramos pecadores, éramos viles, éramos inútiles, también éramos impíos. Pero nuestro Señor Jesucristo fue cargado todos nuestros pecados. También Él fue crucificado, derramando toda la sangre, limpió una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Por eso, Dios tiene razón para justificar a cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo. Es decir, que Dios tiene razón para justificarnos solamente para ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso veamos esta palabra, Romanos capítulo 4, últimamente, como último lugar, está hablando, como dice el versículo
20, así dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ya ayer nosotros hemos hablado sobre la vida de Abraham. Su fe fue contada por justicia 3 veces. ¿Se recuerda esta palabra? Uno es Génesis capítulo 15, sale que un día Dios le mostró ante presencia de Abraham y luego él enseñó acerca de la vida de Jesucristo. Tu simiente. Con ese vocabulario estaba explicando acerca de la vida de Jesucristo. Por escuchar el Evangelio, Abraham, a través de nuestro Dios, él podía descubrir que un día Jesucristo iba a nacer en este mundo. Iba a cargar el pecado de Abraham. Aunque hasta morir Abraham todavía no iba a nacer Jesucristo, pero un día pasaría más o menos 2000 años futuro. Eso es plan de Dios. Cuando iba a nacer Jesucristo, cuando quitó el pecado del mundo a través de Juan el Bautista, recibiendo bautismo, traspasó el pecado del mundo. Por eso San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice que al siguiente día Juan vio a Jesucristo que venía a él, decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice. Juan el Bautista era mensajero de Dios, quien fue enviado de Dios para dar testimonio de la luz verdadera. A través del testimonio de Juan el Bautista, nosotros podemos creer en Jesucristo. Por eso tiene relación la vida de Juan el Bautista y la vida de Jesucristo, tiene relación. Ya busquemos esta palabra. San Juan capítulo 1. El versículo 1, así dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este verbo no es que una letra ni vocabulario, sino que el verbo se refiere la palabra de Dios, se refiere nuestro Señor Jesucristo. En vez de escribir el nombre de Jesucristo, estaba hablando el verbo. El verbo. Por eso, como dice el versículo 2, así dice, para ubicar persona, era en el principio con Dios. Es decir que se refiere a Jesucristo, estaba desde el principio con Dios. El versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir que fuera de Jesucristo, ninguna criaturas existe en el mundo. Fuera de Jesucristo no existe ninguna cosa. Significa que en el libro de Génesis estaba trabajando junto nuestro Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor. Juntamente estaban creando al universo, a la tierra. Por eso Jesucristo es Salvador y también el Creador. Por eso en el corazón de nosotros también debería considerar que Jesucristo es Creador, también Dios mismo. Por eso fuera de Él
nada fue hecho. Ya también el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Desde el versículo 6 está hablando acerca de la vida de Juan el Bautista. Veamos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aunque este libro se llama el libro de Juan, pero este libro fue escrito por medio de apóstol Juan, pero diferente Juan. El versículo 7, vino por testimonio, dice, vino, ¿para qué vino? Para testimonio. ¿De quién? De Jesucristo. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice, a fin de que, ya, vamos a ver la letra, a fin de que todos creyesen por él, dice, por él. Yo estaba preguntando a muchas personas creyentes, por él, el último él, ¿a quién se refiere? La mayoría de gente estaban hablando como 90% dice que Jesucristo, así dice. No es así. Por él. El que nos da testimonio de que de la luz verdadera se refiere Juan el Bautista. Entonces, según la palabra de Dios dice que a través de Juan el Bautista la gente puede creer en Jesucristo, pero ¿cuántas personas están teniendo la relación de esta enseñanza? Menospreciando el testimonio de Juan el Bautista y luego quiere creer en Jesucristo directamente, sin pasar testigo. El testigo que nos da testimonio acerca de Jesucristo, pero menospreciando la vida de Juan el Bautista y luego directamente quiere creer en Jesucristo. Por eso no tiene testimonio muy claro. Bueno, nosotros tenemos que llamar la atención. ¿Qué tipo de testimonio nos dio? En la vida de Juan el Bautista, único testimonio nos entregó. ¿Qué tipo de testimonio nos entregó? San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice. Significa que eso es el testimonio del testigo de Jesucristo, el cual Juan el Bautista, que era mensajero de Dios, que Dios nos envió para que nosotros pudiéramos escuchar el testimonio de Juan el Bautista, para que nosotros podamos creer en Jesucristo. Porque en esa época, la época de Jesucristo, no mucha gente podía descubrir de la vida de Jesucristo que era Hijo de Dios. También no mucha gente está llamando atención de la vida de Jesucristo, porque Jesucristo, ¿con qué propósito vino al mundo? Aunque Dios había dado mandamiento de Dios a través de Moisés, casi durante 1500 años, porque desde Moisés hasta Jesucristo, llevando más o menos 1500 años. Durante 1500 años estaba permaneciendo en el tiempo de Antiguo Testamento. Se llama en el tiempo de Antiguo Pacto. ¿Por qué estaba hablando pacto? Dios estaba estableciendo pacto como un contrato. ¿Qué contrato era? Si los miembros de Israel y también pueblo del mundo, si puede cumplir mandamiento de Dios, Dios iba a dar la vida eterna, la salvación.
Eso es muy claro que está apareciendo en el libro de Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, Número, Deuteronomio, sale exactamente. Pero ni una persona permanecía que podía cumplir el mandamiento de Dios. Por eso tenía que cambiar el pacto. Por eso Jesucristo también por sí mismo estaba hablando esta palabra. Ya busquemos San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, el versículo 25, leo. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Dice, ya, repita conmigo todos los pastores, vean. Leamos hasta acá el versículo 28. Porque todos es mi sangre del nuevo pacto. Así dice, nuevo pacto. ¿Qué significa? Había antiguo pacto, ahora nuevo pacto. Al establecer nuevo pacto, es decir que como ya una persona alquila un edificio, en aquel entonces tiene que hacer contrato, cada mes tiene que pagar como $1,000, como 800,000 pesos al mes. Pero pasando 2 años, ya no tiene plata el que necesita pagar, porque por cuarentena, por coronavirus, ya no hay ganancia. Entonces ya puede decir que: ay, señor dueño de edificio, nosotros ya no tenemos pagar 800,000 pesos, como $1,000 al mes, porque no hay ganancia. ¿No tiene plata? No. Entonces vamos a hacer un contrato nuevo, renovado, nuevo contrato. Dice que cada mes $100. ¿Qué les parece? Así, yo puedo cancelar $100. Ya, así entonces ya puede renovar un nuevo contrato. Entonces, cada día el dueño utiliza, si está muy contento, muy feliz, en aquel entonces quiere cobrar $100 en el mes de julio. Pero en el mes de agosto ya está muy enojado, no está muy feliz porque estaba peleando con su esposa, entonces ya está muy mal, entonces está presentando el contrato antiguo, que pague $1,000. Entonces, si alguien está cambiando el día de hoy, nuevo contrato, y mañana, antiguo contrato, entonces la gente ya será muy confundida y se pelean. ¿Por qué? Si una vez establezca el contrato nuevo, automáticamente invalida de antiguo contrato. Jesucristo quería establecer el pacto nuevo por su sangre. ¿Para qué? Para que todos los hombres del mundo gratuitamente que reciban la salvación por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es fácil entender, recibir la salvación, porque no debería esforzar nosotros, sino que
Jesucristo solo tenía que solucionar, cargando el pecado del mundo, tenía que morir en la cruz. Por su muerte, nosotros seremos justificados delante de Dios. ¿Quién estaba hablando muy complicado sobre la salvación? Entre los teólogos. Está mezclando Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ya tiene que esforzar algo, tiene que hacer ya hasta morir ya. No alcanza, por eso está muy difícil. Ay, yo no puedo. Llora, cada día está sufriendo. Entonces, Dios dice que cada día tiene que ser como sufrido, llorado, ya molestado, angustiado, así dice. No, que sea gozoso, alegre. ¿Por qué? Jesucristo hizo toda la cosa para que nosotros seamos justificados, santificados, perfectos, por su sangre, nada más. Por eso nosotros podemos seguir esta palabra, como dice San Mateo capítulo 26, el versículo 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así dice, remisión, para remisión de los pecados. Ya, para remisión, la redención, el rescate y también la salvación. Todo lo mismo que necesita pagar el precio de pecados. Eso es. Por eso nosotros tenemos que buscar solamente. Jesucristo hizo la redención eterna. Jesucristo hizo remisión eterna, para que nosotros seamos justificados gratuitamente o no, nada más. Hasta que sea descubierto esta palabra, la gente va a seguir pecador. Hasta que llega la fe verdadera en su corazón, va a seguir condenado y también siendo pecador. Por eso la fe viene por oír, oír por la palabra de Dios. Ya busquemos una palabra más. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ese versículo está hablando una vez al año. Si usted tenía que purificar, hacer remisión, la redención, completamente todos los pueblos de Israel. Eso es la orden de nuestro Dios. ¿Qué fecha? No cualquiera fecha, sino que tenía que elegir el día 10 del mes séptimo. Exactamente Dios estaba poniendo durante 1500 años, desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, todos los israelitas estaban conmemorando de la fecha, desde el mes séptimo, iniciativo de hacer, purificar de sus pecados. Pero ¿cómo podía purificar sus pecados? Si usted tenía que preparar 2 cabríos a través de sumo sacerdote como tipo Aarón. De primero tenía que echar suerte entre 2. Como dice Tatito tú. Eligiendo. Tatito tú. Ya, eligiendo cada uno cuál mejor
De primero tenemos que matarlo. Uno ya mata, degollando y quitando la sangre con su dedo, y puede ingresar ¿en dónde? En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. En aquel entonces se encuentra el arca de pacto de Jehová. Dentro de arca de pacto de Jehová, 3 cosas estaba guardando. Uno es 2 tablas de piedra que había escrito 10 mandamientos. La jarra de oro que estaba guardando maná. También bastón de Aarón. Entonces hay la tapa. ¿Por qué? La tapa no tenía que abrir, sino que tenía que quedarse constantemente guardando tapado. Esta tapa tiene su propio nombre, se llama el propiciatorio. El propiciatorio significa que donde llega la misericordia de Dios. Entonces, ¿dónde llega la misericordia de Dios? Desde el mes séptimo, una vez al año, solamente sumo sacerdote podía ingresar rociando con su sangre, con la sangre de cabrío que murió, rociando 7 veces sobre el propiciatorio. En aquel entonces Dios aceptó el pago. Ya está cancelando. Dios no pudo menos que perdonar de sus pecados. Ya para Dios ya canceló el pecado de Israel que había cometido durante un año entre 600,000 personas. Y luego, saliendo del tabernáculo de reunión, se encuentra el cabrío vivo. Tenía que poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo. ¿Quién? El sumo sacerdote. Busquemos Levítico capítulo 16. El versículo 20, leo. Levítico capítulo 16, el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Así dice. O sea, es muy importante para cargar el pecado de Israel de sus corazones. La verdad que para Dios ya canceló el pecado de Israel por medio de la sangre de un cabrío que ya murió, rociando con la sangre sobre el propiciatorio, ya canceló. Pero mientras tanto que estaba trabajando limpiando sus pecados, el sumo sacerdote estaba quedándose en el lugar santísimo. No se quedaba ninguno dentro del tabernáculo de reunión. Por eso no podía ver. No podía ver. En aquel entonces había perdonado, pero sus corazones todavía está quedando sus pecados. Dios perdonó, pero no llegó este perdón hacia el corazón de los israelitas. Por eso, en vez de todos, de 600,000 personas, un representante podía poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo. Eso es gran poder. El día 10 del mes séptimo, Dios permitió para trasladar el pecado de Israel a la cabeza de cabrío vivo.
a través de la imposición de mano del representante. Por eso, como dice, confesando, Señor, acá está todos los pecados, todas las rebeliones, todas las iniquidades, todos pecados. Y luego, como dice, poniéndolos. Ya, esta palabra es muy importante, poniéndolos. El pecado no se ve por nuestra vista, pero después de poner su mano por medio del representante de Israel, todos los miembros de Israel ya creen que mi pecado ya traspasó. ¿A quién? ¿A quién? Al cabrío vivo que cargó a través de representante de mi sumo sacerdote. Por eso la gente llevando este cabrío que cargó, llevando al desierto, entrega a Azazel. Es sombra de Satanás. Entonces, mientras tanto que estaba llevando una persona cabrío vivo que quitando el pecado de Israel, esa es la sombra de Jesucristo. Y aquí, el cabrío vivo que quita nuestros pecados de un año, llevando hacia rumbo a Azazel. Al llegar lejos, cuando no se ve, ya creen que aleluya, Dios nos perdonó de nuestros pecados de un año. Esta palabra es una sombra, es una muestra. Por eso Dios envió al mundo descendiente de sumo sacerdote Aarón, el cual es Juan el Bautista. ¿Por qué? Juan el Bautista tiene su padre. Su padre era sacerdote Zacarías. Él es de la casa de Abías. Abías es descendiente de Aarón. También su madre, Elizabeth, es corriente de la sangre de Aarón. Por eso, último sacerdote por la ley. ¿Dónde está escrito? Último sacerdote por la ley. No es mi palabra, es la palabra de Jesucristo. Veamos, San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, el versículo 13. Voy a leer. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así dice. Entonces, ¿ustedes cómo están explicando esta palabra? Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir que en el tiempo de la existencia de la ley, hasta Juan. Hasta Juan. Dios había dado tiempo de la existencia de la ley. ¿Para qué? Para que cambie el pacto. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como dice, repartiendo la copa de vino, tomad, esa es mi sangre que estoy derramando para hacer remisión. Otra palabra, la redención eterna. Busquemos Hebreos capítulo 9. Como dice Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más, ya repito, el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesucristo
no era sumo sacerdote terrenal, sino del cielo. El versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Para qué es necesario ingresar en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial? Para hacer eterna redención. Para hacer eterna redención, sí o sí tenía que rociar con su propia sangre sobre el propiciatorio. Es la tapa de la arca de pacto de Jehová. Rociando 7 veces, en esa época ya perdonó todos nuestros pecados. Por eso nosotros podemos creer de que de la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. También Jesucristo nos santificó, justificó y perfeccionó. Por eso, ¿cómo dice? Ya, el capítulo 10 de Hebreos, el versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Está preguntando, está diciendo que en el tiempo de Antiguo Testamento, matando la oveja, matando cabrío, 10 del mes séptimo, si hubiera hecho perfección a los que se acercan, no necesario repetir cada año, porque no tendrían ya más conciencia de pecado. El versículo 3, ¿cómo dice? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Significa que solamente estaba haciendo, aparentemente limpiando sus pecados, pero tenía límite. Solamente se cancelaba de un año. Por eso al siguiente día se comete, otra vez está repitiendo como condenados pecadores. Está hablando, hay diferencia de la sangre de Jesucristo y la sangre de oveja y cabra. Totalmente diferente. Por eso el versículo 4, ¿cómo dice? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Cómo dice? La sangre de toros, la sangre de ovejas, cabríos, no puede quitar del pecado de Israel. Solamente repetía durante 1500 años hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿cómo tenía que hacer? Una sola vez, para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Amén o no? No escuché. ¿Qué pasa? Se apagó. Abajo, abra de micrófono. Se apagó. Ahora sí, ¿no? Ya. Disculpe, es como problema de máquina. Ahora voy a leer el versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Significa que la sangre de oveja, la sangre de toro, la sangre de cabrío no podía quitar el pecado del mundo, ni podía hacer justificación, santificación y perfección eternamente. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo es totalmente diferente que la sangre de oveja, ni de becerro, ni de cabrío. ¿Por qué? En la sangre de Jesucristo tenía vida.
También cuando Jesucristo se resucitó, no va a morir. Por eso tenía la vida eterna una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justificados, santificados y perfectos. O sea, el versículo 5, ¿cómo dice? Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esta palabra es de Jesucristo que habló a Dios. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién vino al mundo del cielo? Único Jesucristo. Jesucristo quería hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? El versículo 7, último lugar. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. ¿Cómo dice? No quisiste. ¿Quién no le gusta? Nuestro Dios. Nuestro Dios no le gusta que estaba matando cada día, también una vez al año desde el mes séptimo. No le gusta. ¿Por qué? La sangre de oveja, la sangre de cabrío no podía limpiar perfectamente sus pecados. Solamente Dios estaba mostrando ante Israel: vea, con esta forma, como lo que había matado oveja, cabra, cabrío, mi hijo amado va a morir por sus pecados. Así Dios quería enseñar a cada uno de nosotros. Por eso nosotros, leyendo en el libro de Antiguo Testamento, podemos aprender de qué? De la obra de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, que iba a hacer algo muy importante para nuestra vida y para Dios. El versículo 8, así dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El versículo 9, así dice: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Ya, quitar, establecer. ¿Qué es lo que tenía que quitar? El pacto antiguo que había establecido la ley y mandamiento de Dios. Y luego estableciendo de que por la sangre de Jesucristo, que haciendo obtenido eterna redención, para que nosotros permanezcamos en este pacto nuevo. Como dice, en el pacto nuevo solamente vale la obra de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Según el versículo 10, ¿cómo dice? Vamos a leer todos juntos en esta noche. 1, 2, 3. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así dice: por la voluntad de Dios, Jesucristo vino al mundo recibiendo bautismo por medio de Juan el Bautista, cargando el pecado del mundo. También Juan el Bautista siendo testigo de Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluye todos nuestros pecados. Jesucristo murió en la cruz, sepultando en su tumba. Se resucitó pasando 3 días. Ya había cumplido la voluntad de Dios. Y luego, ¿cómo dice? Somos santificados mediante el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que hizo, que es lo que hizo, hecha una vez para siempre santificación. Por eso apóstol Pablo, cuando estaba enviando la carta a Roma, llamados de ser santos,
Así es. Porque uno que acepta la sangre de Jesucristo, que le santificó, le justificó, le perfeccionó. Por eso la gente que cree en la sangre de Jesucristo, llamado santos, llamado justos, sin llegar a esa fe, Satanás engaña a la gente. Tú eres pecador. Amén. Yo soy pecador. Tiene que cumplir mandamiento. Amén. Aleluya. Yo tengo que guardar el mandamiento. Todo corazón. ¿Ya? ¿En dónde está? Su espíritu, su alma está permaneciendo en el pacto antiguo. Todavía no traspasó en el pacto nuevo. Esa es la gracia. Solamente por la sangre de Jesucristo puede ser salvo. Pero ese lugar, ninguna persona puede recibir la salvación. No es camino para llegar destino al reino de Dios. Tiene que despertar todos los pastores. Porque mucha gente está mezclando dos cosas. Aunque estamos creyendo en Jesucristo, ya tenemos que esforzar algo para recibir la salvación. No es así. Sino que solamente necesitaba trabajar Jesucristo, siendo sumo sacerdote celestial, entrando en el lugar santísimo, rociando con su propia sangre, cancelando el precio de pecado de todos nosotros, y luego hizo la redención eterna. Somos santificados mediante la redención de Jesucristo. Somos justificados por la gracia de Jesucristo. Debería llegar esa fe en el corazón de nosotros. Veamos el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién hizo perfección? Yo no. Jesucristo hizo perfección a los santificados para siempre. Así debería aceptar la obra de Jesucristo. Si acepta, ya Dios va a trabajar en su vida. Por eso el versículo 15 así dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, significa que ya Jesucristo cargando el pecado del mundo, Jesucristo fue crucificado, Jesucristo fue sepultado, Jesucristo fue resucitado. En aquel entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo 16: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por medio del Espíritu Santo del Señor va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿De qué? Mucha gente está explicando que Dios va a escribir por medio del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, 10 mandamientos. No es así. Ya 10 mandamientos. Ese es antiguo pacto. Por eso Jesucristo, quitando eso primero, estableciendo último. Quitando antiguo pacto, estableciendo nuevo pacto. ¿Qué es lo que va a escribir? Exactamente está saliendo la respuesta, pero está siendo ciego. No se ve. ¿Qué es lo que va a escribir por medio del Espíritu Santo del Señor? Por medio del Espíritu Santo del Señor va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿De qué? El versículo 17. ¿De qué? Ya, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios dice, ya a través del Espíritu Santo del Señor, uno que acepta la sangre de Jesucristo, ya dice, en su mente voy a escribir esta palabra, en su corazón también voy a escribir esta palabra, por mi Espíritu Santo del Señor. Nunca más
Cuando utiliza eso, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En aquel entonces, si tiene fe, si está de acuerdo de esta palabra, ¿cómo responde? Señor, gracias. Usted no va a mentir, no va a recordarse de todos mis pecados. Aleluya. Así debería responder, debería glorificar al nombre de Jesucristo. Pero dice que no sé, Dios no va a recordarse de mis pecados. Parece que es mentira. No, Dios sabe todo. ¿Cómo? Su corazón está de acuerdo de el pacto nuevo que hizo Jesucristo. No está de acuerdo. ¿De dónde está permaneciendo? Su espíritu, su corazón está permaneciendo en el pacto antiguo. Por eso habla como lo que estamos utilizando. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es usted? Yo soy pecador. Contradicción de lo que está hablando. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es usted? Yo soy pecador. Por eso la fe verdadera viene por la justificación de Dios. Ya, volvamos para terminar, porque no podemos llevar ya hasta la noche, no. Romanos capítulo 5, el versículo 1, ¿cómo dice? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso así dice el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de ira. ¿De ira qué significa? Cuando nosotros muramos, sí o sí nosotros tenemos que recibir el juicio eterno de Dios. Pero ¿quién puede vencer contra el juicio de ira de Dios? El que fue justificado por la fe, con la sangre de Jesucristo. Amén o no? Amén. Ya, están asegurando que fueron justificados por la sangre de Jesucristo. Eso es tesoro de la fe. Ya, el de hoy hasta acá. Ya terminamos. Por la gracia de Dios está ingresando en el libro de Romanos capítulo 5 mañana. Y vamos a seguir desde el versículo 12. Está hablando muy claro sobre el Evangelio.